era atea porque leía a Rousseau, porque leía a Montesquieu, que no sabía calcetear, ni sabía cocinar, ni sabía limpiar, ni sabía hacer nada, que para tenerla en la casa había que tener 20 mujeres, porque ella no quería hacer absolutamente nada en la casa, nada más que literatura, que comía manteca los viernes. Y bueno, toda una serie de cosas que nos dicen tanto de ella y de la situación privilegiada de estas mujeres de América, que eran mujeres dueñas de otras mujeres que hacían su trabajo, como de lo que era la vida en este mundo gallego del primer tercio del siglo XIX. Allí hay toda una serie de episodios interesantes en sus memorias que se refieren a esto, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a que ella no podía dormir, porque ¿cómo dormir en una ciudad en que ella no oía el ruido de los coches por la calle? Entonces uno se pregunta, ella viene de una provincia, de una zona, de la zona oriental de Cuba, pero hay que pensar lo que era Cuba en el siglo XIX, lo que significaba desde el punto de vista económico. O sea, esa frase, más perdimos en Cuba, tiene un sentido, ¿no? Tiene el sentido de la riqueza que podría haber en aquellas ciudades, el desarrollo azucarero, lo que significaba como gran azucarera del mundo, y en buena medida eso, había una riqueza que era una riqueza que se debía al azar, por una parte, volveremos al azar más adelante, que se debía también a este hecho de que todo el trabajo estuviera en manos de esclavos, en que fueron unos trabajadores, una masa laboral explotada inmisericordiamente, de la que se sacaran todas esas grandes cantidades de dinero, todas esas grandes fortunas, que permitían que en ciudades pequeñas del interior de la isla hubiera coches circulando por la noche y que se oyera de noche esa circulación de coches, sin los cuales ella sentía en La Coruña que no podía dormir, que como ese silencio sepulcral que hay en esta ciudad, que por la noche no se oye nada. Entonces, eso siempre, o sea, me ha llamado la atención destacar estas cosas, estas características de esta llegada suya a ese mundo. Allí conoce a un joven de apellido Ricafort, su padre había sido gobernador en Cuba, y ese joven también le dice, pero ¿por qué escribes? ¿Qué vas a hacer escribiendo? Solo lo que vas a encontrar es el que hablen de ti, el distinguirte, el llamar la atención, y llamar la atención significa caer en boca de todos, oír los comentarios, los corrillos, lo que digan de ti. Viaja por distintos lugares de Galicia y tal vez una de las... Hay momentos muy importantes en lo que ella comenta de estos viajes, ¿no? Y yo me voy a referir particularmente a dos. Uno de estos es el momento en el que va a Santiago de Compostela. Y va a Santiago, a la catedral, y dice, bueno, y el lugar más impresionante, todo eso son cartas que ella le escribe a una prima, unas memorias que le escribe en forma de carta a una prima. Dice, lo que más me llamó la atención son las reliquias, porque hay una lista para que uno pueda ver cuántas reliquias se encuentran allí. Imagínate tú que hay una gota de la Santísima Leche de la Virgen María. ¿Cómo me pueden hacer creer esto a mí, que he leído tal y cuales cosas? Entonces, ese modo de pensar, que no tenía que ver con otro modo de pensar, que era un modo de pensar nutrido de toda una literatura que había entrado fácilmente en una isla, que era una isla llena de puertos a los que llegaban barcos de todas partes, a los que llegaba todo tipo de información, y de la que ella se había nutrido, en comparación con otros lugares mucho más reservados, con lugares en los cuales, por ejemplo, todo lo que había sido la cultura francesa de la Ilustración había sido en cierta medida una cultura recortada. Solamente yo pienso que aquí con Jovellanos y con algunos otros ilustrados funcionó. La cultura francesa se conoció tanto como podía haberse conocido en lugares en que hubo una circulación mayor, entre otras razones, porque, y esto tiene que ver con la riqueza cubana, en el año 1700
91 estalló la revolución haitiana. Muchos franceses que vivían en Haití fueron a parar a Cuba, llevaron todo el pensamiento de la Ilustración, llevaron toda esa literatura, llevaron todo ese mundo y llevaron también la gran tecnología de producción azucarera. Había quebrado la industria azucarera en Haití por la rebelión de los esclavos, había quebrado la producción de café en Haití por la rebelión de los esclavos, y eso se llevó a Cuba. Yo siempre he pensado que ha sido el azar, la suerte, la que ha funcionado en muchas ocasiones en la historia cubana, y ese azar, esa suerte, bueno, pues ha significado muchas veces el derroche, ha significado muchas veces la acumulación de riqueza, que no ha sido una riqueza, digamos, buscada con el trabajo personal, sino con estos golpes de fortuna. La fortuna que de pronto haya una revolución en un país vecino y que esa revolución del país vecino haga que desaparezca toda una producción industrial y agrícola en un lugar, y que se beneficie inmediatamente Cuba de esa situación. Y eso va a dar lugar en la cultura cubana a la presencia, y ahora me aparto un poco de la Avellaneda, aunque vuelva a ella por supuesto más adelante, de la fortuna, del juego, del azar, como algo muy, muy importante. Uno de los primeros libros de sociología, por llamarlo así, que se publica en Cuba, que se escribe en Cuba en el siglo XIX, es un libro de un hombre llamado José Antonio Saco, que es una memoria sobre el juego en Cuba. Es uno de los primeros libros, porque es un país en el que se juega mucho, en que hay mucho de juego, mucho de azar, porque la vida de Cuba, la situación geográfica, los hechos que acaecen en toda América en ese periodo, etc., le producen toda una serie de ganancias por razones simplemente de azar, de fortuna, de suerte. Y eso crea como una mentalidad un poco de la fortuna, del azar, etc., de la que me voy a desprender inmediatamente ahora, porque no es mi tema, pero quería decirlo, porque esos coches que circulaban por la noche en esas ciudades eran el resultado de esa vida, de ese tipo de vida, de ese tipo de acumulación de capital en una pequeña isla del Caribe. Y el ateísmo mínimo que tenía, porque la acusaban de atea, y va a ser una de las mujeres más religiosas de la cultura cubana, pero ese comer manteca los viernes, y ese leer a Rousseau y leer toda esa serie de cosas, y ese terror que tenía el novio a que escribiera porque iba a estar en la boca de todos los demás,